Muy buenas chicas y chicos, espero se encuentren muy bien. En el siguiente video vamos a hacer una revisión de los métodos computacionales utilizando el lenguaje de programación R para lo que es la limpieza de señales cromatográficas. Esto en el marco de la asignación o tarea número 3 específicamente para el punto 2, en donde a ustedes se les brinda un set de datos que contienen unas señales cromatográficas y se les pide evaluar un pico que en principio dos picos, perdón, que en principio salen entre 15 y 27 minutos. Parte de la tarea o la investigación es investigar sobre estos métodos computacionales para el procesamiento de señales. Específicamente en este video vamos a hablar del filtro de Savitsky-Golay y el filtro de media móvil. La idea es darles un acompañamiento en lo que es la ejecución del código, ¿ok? Y para esto vamos a grabar o hacer este video, ¿ok? Entonces, este código ya ustedes lo tienen, tal cual lo están viendo acá, van a ver unas adiciones, pero eso es para dar otro ejemplo y que les quede más claro. En estas primeras líneas de código lo que vamos a hacer es generar una señal cromatográfica, ¿ok? Entonces acá vean que nada más estoy creando un vector numérico de 360 datos, no estoy haciendo mayor cosa. Acá voy a crear un objeto que le ponemos señal gaussiana, igual es un objeto de distribución normal con media 150, desviación estándar 10. Esto es, insisto, básicamente un ejemplo, no es que ustedes para la tarea tienen que hacerlo porque ustedes tienen ya un set de datos. Aquí yo estoy creando una señal de ruido, ¿ok? Y la señal ruidosa vendría siendo la señal gaussiana más el ruido que acabamos de generar, ¿ok? Entonces lo creamos por acá y vamos a plotear la secuencia de los datos, ¿verdad? Los 360 datos y en Y vamos a plotear la señal ruidosa. Entonces estaríamos viendo algo como lo que les muestro acá en pantalla, ¿ok? En este caso, como hice un zoom de la pantalla para que el código pueda verse mejor, el gráfico no se aprecia muy bien, ya aquí se aprecia un poco mejor. Podemos ponerle una línea para que veamos el acople que hace la línea gaussiana por acá. ¿Ok? Vamos a hacer el cálculo de la relación señal-ruido. ¿Ok? Entonces, básicamente que para hacer el cálculo de la relación señal-ruido, vendría siendo el cálculo de la señal máxima, vamos a ver, el máximo más bien de la señal, ¿ok? Entre la desviación estándar de la señal ruidosa. Ojo que aquí estamos filtrando la señal ruidosa entre los datos que se encuentran entre 1 y 50 al 201 al 250. Esto, vamos a ver, hay diferentes métodos o hay diferentes, sí, procedimientos para poder hacer una estimación de lo que usted va a tomar como ruido. ¿Ok? En este caso estamos tomando una parte de la señal previa y una parte de la señal posterior. Si notan, sería la primera parte del cromatograma y lo que está justo después del analito. Es parte de la tarea que ustedes ojalá investiguen y entiendan cuáles son los métodos más apropiados o qué criterios debo yo de emplear para decir voy a tomar tal rango para poder estimar el ruido de mi señal, ¿ok? Y en este caso vamos a hacer dicho cálculo, ¿ok? Y vamos a obtener el valor. Notarán que la relación señal-ruido es de 5,86. Evidentemente, como ya ustedes saben, debe de ser mayor a 3 para poder considerar que hay un posible pico. En este caso estamos en el umbral entre 3 y 10. O sea, el pico podría ser detectable, más no cuantificable. Por ende, vamos a hacer la limpieza. Vamos a hacer la limpieza de dicho pico.
nosotros les estamos dejando un material muy interesante en donde es el libro en general es Quimiometría en R. Hay una sección específica en la que se habla de precisamente esto, ¿verdad? Cómo mejorar, cómo caracterizar el ruido, cómo hacer la limpieza de los datos y cómo mejorar la señal ruido. Y nos hablan de los diferentes filtros. De hecho, específicamente de dos que vamos a utilizar, tanto el filtro de media móvil como el filtro de Savitsky-Golay, ¿ok? Entonces, antes de volver acá, nada más quiero generar otro ejemplo acá en donde les iba a mostrar un caso muy típico en donde a veces acá el pico evidentemente como fue generado es un pico gaussiano, perfecto, pero hay casos en los que el pico, insisto, estas líneas de código también otra vez son solo un ejemplo, el pico de interés viene justo a la par de una deriva de señal, sea por deriva del equipo o sea por deriva de que está muy pegado a otro pico cromatográfico de mayor concentración. Entonces, a veces tenemos esta deriva en donde se le suma la señal y lo que tenemos es básicamente esto. Entonces, como vieron en el ejemplo anterior, acá yo para calcular el ruido tomé los primeros 50 y tomé luego otros 50 después del pico. La pregunta o lo que les vamos a dejar a ustedes de tarea es, ¿qué pasa en esos casos? ¿Qué criterio debo aplicar? Porque note que aquí hay una deriva muy grande, entonces, ¿cómo calculo el ruido ahí? ¿Será que debo de calcular toda esta área, solo un pedazo? ¿Qué recomendaciones hay al respecto? ¿Ok? Hay muchos criterios, hay diferentes enfoques y la idea es que ustedes investiguen un poco alrededor de ello. ¿Ok? Volviendo al tema del filtro. ¿Cómo se filtran las señales? ¿Ok? Las señales vamos a utilizar la función filtro, X vendría siendo el objeto a filtrar y este comando filter vendría siendo el coeficiente que se utilizará. En el caso del filtro de media móvil, vamos a generar un vector de 7 datos, ¿ok? Los cuales van a ser igual a 1 entre 7. Vamos a hacer una muy rápida explicación porque parte de la tarea es que ustedes investiguen sobre estos filtros. El filtro de media móvil lo que hace básicamente es que utiliza 3, 5, 7 o hasta 10. Eso es lo recomendado. No más y ya vamos a ver por qué. En este ejemplo lo que me dicen es, suponga que usted tiene esta señal, ¿verdad? El ruido, ¿verdad? Tiene 7 valores, o bueno, tiene en este caso 5 valores. Y el filtro de media móvil lo que hace es que vamos a promediar estos 5 valores, ¿ok? Cuya media va a ser de 0.63. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir el dato por el filtro que tenemos o vamos a ver, el filtro vendría siendo la media de estos datos. Entonces, si tomamos, como les decía, 0.8, 0.3, 0.8, 0.20 y 1, vamos a ver que ese valor es 0.63. ¿Ok? Si hacemos exactamente lo mismo con las otras señales, vamos a tener 0.43. Si hacemos lo mismo con estas, 0.67 y así sucesivamente. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a suavizar esos valores con la media móvil de un número determinado de valores que usted haya elegido. ¿Ok? En este caso elegimos 5. Para el caso del ejemplo, vean que estamos eligiendo 7 valores, ¿ok? El filtro de media móvil tiene el problema de que tiene una ponderación igual o idéntica para los valores, para el número n de valores que usted eligió. Cosa que no sucede con el filtro de Savitsky-Golay. Bueno, este gráfico es muy importante para hacerles ver que en el caso que usted tome un filtro con muchos datos, corre el riesgo de que usted atenúe la señal
cromatográfica y eso no es lo que queremos, ¿verdad? O sea, va a disminuir la altura del pico. Y eso, insisto, no es lo que queremos. Entonces se usan filtros pequeños, no más de 10 datos. Insisto, es agarrar de toda la serie. Aquí fue que se tomó un pedazo de la serie. Agarro estos valores, los promedio y tengo la media móvil de esos datos y así con los demás. Nótese que siempre voy a perder datos, ¿ok? Voy a perder datos y este filtro aplicado de 5 datos me convertiría estas señales en esto que estamos viendo acá, ¿ok? El filtro de Savitzky-Golay, en este caso, lo que hace es utilizar un filtro polinomial, ¿ok? Que tiene la ventaja que me hace una ponderación diferente de pesos, ¿ok? Vamos a ver, en el caso para la señal de 0.8, vean que está haciendo una ponderación más pequeña para los valores que están a los extremos, ¿ok? 3 entre 35, 3 entre 35, 2 entre 35, 2 entre 35, 17 entre 35. Me pondera con más peso los valores centrales. Entonces, el filtro Savitzky-Golay para este valor de 0.8 vendría siendo 0.8 por esto más 0.3, o bueno, para esta serie, 0.3 por esto, 0.8 por esto y así sucesivamente. Y cambio el valor de 0.41 acá. ¿Por qué? Porque me centro en el valor de la serie. ¿Ok? Eso vendría siendo a grandes rasgos el filtro de media móvil y el filtro de Savitzky-Golay. Tienen que hacer una investigación más profunda al respecto. Yo es que quería pasarlo muy rápido acá para que más o menos entendamos qué es lo que estamos haciendo con el código. ¿Ok? Entonces, repasando acá, nada más habíamos generado estos datos, ¿ok? La señal gaussiana con su respectivo ruido y demás. Vamos a generar un filtro, ¿ok? Que se va a llamar media móvil 7, porque vamos a usar 7 datos. Vean que es un vector numérico nada más de un 1 entre 7, ¿ok? Y vamos a crear un vector nuevo de datos que se denomina señal ruidosa filtrado por la media móvil. Nótese que se aplica la función filtro ¿a quién? A la señal ruidosa. ¿Filtrado por quién? Ojo, filtro, filtro. ¿A quién? A la señal ruidosa. ¿Cuál filtro? El filtro que acabamos de crear de media móvil, ¿ok? Aplicamos dicho filtro y al aplicar dicho filtro, ya, valga la redundancia, hemos suavizado esa señal. Si ploteamos otra vez la señal, nótense la diferencia que tenemos acá, voy a volverla a mostrar acá. El plot de la señal ruidosa vendría siendo este que tenemos acá. Y ojo lo que sucede cuando ya tenemos la señal ruidosa, pero filtrada con el filtro de media móvil. Ya se ve suavizada y la señal se ve ligeramente aumentada. Esta lines es nada más digamos, el pico gaussiano. Y por ende vamos a calcular una nueva relación señal-ruido. Si recuerdan acá, nosotros la señal-ruido que calculamos está dando 586. Está en el umbral entre 3 y 10, ¿ok? No es cuantificable aún. Vamos a ver qué sucede cuando otra vez agarro el máximo del vector de señal gaussiana, pero ahora lo divido entre la señal ruidosa promedio, o bueno, la señal ruidosa filtrada por el filtro de media móvil, ¿ok? Noten que estoy agarrando igual el mismo intervalo de datos, ¿ok? El mismo intervalo de datos. Solo que evidentemente ya este es el vector de datos que ha sido filtrado. Noten que paso de 586 a 18.12 de relación señal-ruido. Por tanto, se demuestra que ha sido mejorada la señal. ¿Ok?
Acá nada más es una anotación que este argumento es muy importante porque como vieron, cuando se usan los filtros siempre se introducen NAs. No voy a detallar el por qué se introducen NAs porque ocupamos que ustedes investiguen a fondo estos métodos y su funcionamiento. ¿Ok? Ahora vamos a usar el filtro de Savitsky-Golay. Como verán, es básicamente lo mismo que acabamos de hacer, con la diferencia de que el filtro Savitsky-Golay es un vector, que estos valores ya vienen dados por la publicación original que está citada acá, o eventualmente acá pueden revisarla también, ¿ok? Generamos ese filtro de Savitsky-Golay y calculamos ahora la señal ruidosa filtrada por el Savitsky-Golay, que vendría siendo el noisy signal, que la señal ruidosa, el noisy signal, vendría siendo, insisto, la señal más el ruido, ¿ok? Entonces, aplicamos el filtro. ¿A qué valores? A la señal ruidosa. ¿Qué filtro? El Savitsky-Golay, que es el que acabamos de generar, ¿ok? Generamos el filtro y ploteamos. Entonces nótese en este caso que igual se atenúa un poco. ¿Se atenúa con respecto a qué? Con respecto a esto que teníamos al inicio. Ojo el filtro, ¿ok? Se ve totalmente atenuado. Ya el ruido, en este caso, disminuye muchísimo. ¿Ok? Véanlo, el ruido disminuye muchísimo. Y este era el filtro por media móvil. ¿Ok? Entonces, filtro por media móvil, filtro por Savitsky-Golay y la señal sin filtrar. ¿Ok? Lo ploteamos y ahora nos toca calcular la nueva relación señal-ruido. Ojo que la señal-ruido con la media móvil, o sea, sin la media móvil, sin filtrar, era 586. La relación señal-ruido con media móvil era 1812. Y vamos a ver cuánto es con el filtro Savitsky-Golay. Nótese igual que buscamos el máximo de la señal dividido entre la desviación estándar de la señal ruidosa. ¿Ok? En este caso igual estamos eligiendo el mismo intervalo de datos. 11,03, en este caso igual, vea que se mejora, pero parece que el filtro de media móvil es el mejor para este conjunto de datos en específico. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes en la tarea? Justo esto, justo esto. Profe, pero ¿qué pasa con los datos? Porque tenemos que importarlos. Bueno, entonces para eso es que les traemos otro ejemplo, ¿ok? Les vamos a dar el siguiente set de datos, ¿ok? Yo voy a mostrárselos por acá, ¿ok? Voy a mostrarles por acá este set de datos. Este set de datos es un archivo TXT, ¿ok? En el cual tenemos tiempo, tenemos step o un paso que me da el cromatograma y tenemos la señal, ¿ok? Así tal cual es como ustedes lo van a encontrar. El archivo original realmente es este es el que yo logré extraer de un equipo, ¿ok? Esto es una corrida real, reciente de este año. Lo que tuvimos que hacer nada más, eventualmente si ustedes se encuentran en algún momento con esto, es borrar todos estos datos, ¿ok? Y nótense en que queda una columna vacía, entonces yo honestamente les recomiendo borrarla porque noten que viene tiempo, viene espacio, estos espacios me pueden generar problema a la hora de jalar los datos. Por tanto, la recomendación es bórrenlo, que quede solo una fila y ponemos tiempo, tabulación, step, tabulación, señal, ¿ok? Y ya con eso queda guardado. En este caso no lo voy a guardar para mantener el original, ¿ok? De repente les hacemos llegar el original y tiene que vérseles algo como esto. Tiempo, tabulación, etapa, tabulación, señal. Profe, que es que no se ven iguales. Sí, pero aquí igual, aunque ustedes no lo crean, vean que si yo me paro y ven,
lo que hay es nada más una tabulación. ¿Okay? Eso es muy importante porque a la hora, como ya ustedes vieron en el curso de laboratorio, cuando tuvimos el primer acercamiento con el lenguaje de programación R, como ya ustedes vieron, es muy importante cuando uno utiliza la función read.table, no solo indicar el nombre del archivo, ¿verdad? Completo, y nótese, tienen que revisar dónde tienen su directorio de trabajo y todo este tipo de cosas que ya ustedes conocen. Tienen que indicar si si el header es verdadero o es falso, o sea, si tengo el nombre de las columnas al inicio y el separador. En este caso, esto indica que es tabulación y qué es lo que yo estoy utilizando para separar decimales, que en este caso es punto. ¿Okay? Entonces vamos a llamar la tabla, vamos a guardarla con el nombre de IC, porque era una corrida de cromatografía de iones, y vamos a convertirlo en un data frame. Si quieren podemos ver el frame de datos, ¿ok? Nótense en tiempo, etapa, señal, ¿ok? Listo, me lo importó bien. Básicamente que esa era la única función del view, ver que me lo haya importado bien. Ustedes tienen un CSV, ¿ok? Entonces para la tarea, entonces igual tienen que aplicar la función que les aplique al CSV. Vamos a plotear, se ve un cromatograma y aquí la pregunta es, ¿qué queremos hacer? Porque yo aquí veo unos picos súper bien formados, pero cercano acá hay un pico que no está bien formado. Para ser un poco justos, en la tarea se les está diciendo qué es específicamente lo que se quiere, picos que salen entre 15 y 27. Para ser un poco justos, voy a mostrarles el cromatograma real de donde se sacó esto. Eso es una corrida para cationes, una muestra de agua, sodio, amonio, potasio, magnesio, calcio. Como pueden notar, el pico de amonio es muy pequeñito, es muy, muy pequeñito. Entonces, la pregunta es, ¿este pico es diferenciable o no es diferenciable del ruido? ¿Qué sucede con este? ¿Okay? Entonces, como notarán acá en la esquina inferior izquierda, vean que si yo me sitúo acá, estoy como en 841, 8 y piquito. Acá estoy como en 920 y resto. ¿Okay? Entonces ya tenemos más o menos un intervalo, de datos con los cuales podríamos trabajar en términos de tiempo, pues, ¿ok? Entonces, en ese sentido, ya vemos el plot total, el cromatograma, y no quiero trabajar con todo el cromatograma, quiero centrarme en el pico de amonio. Entonces vamos a llamar a esta librería, que esta librería es muy útil para el manejo de datos, para filtrarlos y hacer diferentes cosas, pero luego hay que hacer un detach de esta. En resumidas cuentas, y ahorita se los voy a mostrar, es que el lenguaje base de R tiene una función que se llama filtro, que es la que ya utilizamos, ¿ok? Anteriormente, en donde utilizamos el filtro MediaMóvil, el de Savitsky-Golay. Pero la función, la librería que vamos a cargar acá, ¿ok? Esta librería también tiene una función que se llama filtro y van a entrar en conflicto, ¿ok? Entonces vamos a jalarla para poder filtrar y luego la descargamos, ¿ok? Entonces la vamos a cargar por acá y vamos a filtrar. ¿Cómo vamos a filtrar? Vamos a generar un nuevo set de datos que se llama ICAM de amonio, que básicamente es tome el data frame de IC y filtrelo, recuerden que es el conector pipe, filtrelo utilizando el argumento de tiempo entre 779 y 979. Entonces vamos a generar un dataset de amonio, ¿ok? Ojo, ustedes pueden que tengan que utilizar algo similar para la tarea, mas no necesariamente va a ser lo mismo. Podemos ver que tenemos menos datos, ¿verdad? Ahora solo tenemos 600 entradas, tiempo que va desde 779, ¿verdad? Hasta los 979, que fue lo que le pedimos, ¿ok? Vamos a plotear ahora el nuevo gráfico. Ojo que este era el cromatograma completo. Acá vamos a pedirle que X sea del IC amonio y la señal que sea del IC amonio. ¿Okay? Entonces, este es el pico que tenemos para amonio. ¿Okay? Vamos a generar la señal de amonio
que básicamente sería crear un vector solo de señal. ¿Por qué? Porque si yo utilizo este ICAM, vean que es un data frame de tiempo, paso, señal, ¿ok? Entonces vamos a generar solo el señal AM, ¿ok? Señal AM, señal de amonio, que sería básicamente tómeme el data frame de IC amonio, solo la señal, ¿ok? Ahora vamos a generar el ruido de amonio, que vendría siendo, tome de IC amonio y filtreme entre el tiempo 7:79 y 8:40 y de 9:10 a 9:50. ¿Qué estoy haciendo? Estoy agarrando como ruido todo lo que está aquí, desde 7:79 hasta 8:40 y desde 9:10 hasta 9:50. ¿Por qué lo estoy tomando como ruido? El criterio que estoy aplicando acá es el siguiente. Como vieron en el cromatograma original, este pico prácticamente que ni se ve. Yo tengo que hacer un zoom muy grande y ojo que la señal es bastante pequeña. Entonces yo estoy asumiendo que todo lo que está antes y después de ese pico va a ser ruido, ¿ok? Esa va a ser mi estimación de ruido para luego poder compararlo. Si esta señal del pico, ¿ok? Si esta señal del pico en relación con el ruido cumple la relación señal-ruido que andamos buscando, ¿ok? Entonces vamos a filtrar el data frame de IC amonio para la variable tiempo que ande acá, ¿ok? Y le voy a caer encima. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí yo estoy generando igual un data frame con 3 columnas, tiempo, espacio y señal. Entonces le voy a decir, ok, a este mismo de ruido amonio, guárdemele solo la señal en ruido amonio, ¿ok? Y ya lo tengo guardado. Ahora sí, vamos a calcular la señal ruido. La señal ruido sería el máximo de la señal de amonio, ¿ok? Dividido entre la desviación estándar del ruido de amonio, ¿ok? Lo calculamos y vamos a ver cuánto nos da. Dice que es de 3.7. O sea, quiere decir que así tal cual ustedes están viendo esto acá, el pico sería detectable, mas no sería cuantificable. Vamos a ver si con alguno de los filtros nos puede servir, ¿ok? Al igual que el caso anterior, vamos a generar el filtro de media móvil utilizando 7 datos, 1 entre 7, ¿ok? Tal cual lo vimos en el caso pasado. Y vamos a aplicar el filtro. Ojo, chicas, chicos, es muy importante que siempre estemos atentos a lo que hacemos, porque ya en otros casos hemos visto que nada más aplicamos el código, le damos correr, correr, correr y no sabemos qué estamos haciendo. Vean que acá estamos aplicando el filtro. ¿A quién? A la señal ruidosa. ¿Y quién es la señal ruidosa? En este caso la volví a reconstruir. Sería la señal de amonio más el ruido de amonio. ¿Ok? Lo reconstruimos. Aquí nada más me da un warning, no me da un error. Ojo que son cosas diferentes. Un error de un warning son cosas diferentes. Puedo seguir trabajando con esto. No hay ningún problema. ¿Ok? El filtro de media móvil ya lo construimos y ahora vamos a crear una señal ruidosa filtrada por el filtro de media móvil, que vendría siendo el filtro de quién, de la señal ruidosa, ¿por quién? Por el filtro de media móvil. Acá me va a dar un error, véanlo. Me dice error en el método de filtro. El método no es aplicable porque tengo un objeto de clase doble y numérico. El detalle acá es lo que les decía previamente. ¿Cuál es el problema? Que no podemos utilizar digamos, la función filtro porque hay un conflicto. La librería dplyr tiene una función que se llama filtro y la argumentación es diferente o tiene ciertas restricciones. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un detach del paquete. Ya no lo ocupamos, entonces como que lo borramos, como que nunca lo hubiéramos cargado. Nos venimos acá donde dice packages y vamos a buscar ese paquete, ¿ok? Ese paquete lo encontramos acá, ven que está cargado y lo vamos a descargar.
Nótense en que aquí en la consola se me genera un código, detach, package, el paquete respectivo, y un argumento que lo que me dice es, ¿quiere descargarlo? Sí, quiero descargarlo. Noten que ahora, si yo vengo y aplico el filtro, vean que no me da ningún error, ¿ok? Acá vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver, bueno, esto ya sería toda la señal ruidosa filtrada, vamos a plotearla, ¿ok? Si nos devolvemos de gráfico, vean que, ok, alguien va a decir, profe, pero se generó un valle ahí, un pico un tanto extraño, ok, pero vean que la señal aumentó. Sin duda la señal aumentó. Vean que aquí el máximo estaba en 0,06. Aquí ya la señal me llega como a 0,12, 0,13. ¿Ok? La señal me aumentó con el filtro. En este caso, para ahora calcular la señal ruido, tenemos que hacer el siguiente movimiento. O al menos yo lo planteé así. Si ustedes tienen otra solución, perfecto. Vamos a calcular el ruido de amonio con la señal ruidosa. Noten que todo este set de datos, todos estos 600 datos que yo acabo de imprimirles acá, es todo esto, todos estos datos. Entonces, para calcular la señal ruido, yo ocupo el máximo de la señal de amonio, ¿ok? Y ocupo dividirlo entre el ruido, que el ruido habíamos dicho que era todo esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vean que aquí hay un valor de 0,03, ¿ok? Todo lo que sea menor a 0,03, vamos a tomarlo como posible ruido, ¿ok? Entonces, lo que estoy haciendo es diciendo que el ruido de amonio ya filtrado por el filtro de media móvil sería la señal ruidosa filtrada por filtro de media móvil, todo lo que sea menor a 0,03 y generamos ese vector de ruido, ¿ok? Ahora vamos a calcular la relación señal-ruido, era lo que les decía previamente. Y noten que ya me pasaba de un valor de 3.7, creo que eran que teníamos por acá, ¿verdad? 3.7 a un valor de 12.31. Entonces, ya ahora sí el pico es cuantificable el pico es cuantificable cuando le aplico este filtro. Vamos a hacer exactamente lo mismo para el filtro de Savitsky-Golay. Generamos el filtro de Savitsky-Golay, igual que como lo hicimos en el ejemplo anterior. Vamos a calcular la señal ruidosa de acuerdo al filtro de Savitsky-Golay, utilizando la señal ruidosa que habíamos calculado arriba, filtrando por el filtro de Savitsky-Golay. ¿Ok? Vamos a plotearlo para ver cómo se ve. Noten que parece que sube aún un poquito más, ¿ok? Se agudiza un poco ese pico, ¿ok? No, este está más suavizado, ese piquillo que se generó ahí, pero vamos a ver qué pasa con la relación señal-ruido. De igual forma, voy a agarrar toda la señal ruidosa, filtrada por el señal ruidosa, señal y ruido, ¿ok? Por el filtro Savitsky-Golay y voy a sacar todo lo que sea menor a 0,03 como ruido, ¿ok? Todo lo que sea menor a 0,03 lo voy a agarrar como ruido, toda esta parte de acá. Generamos ese nuevo ruido, ¿ok? Y vamos a sacar la relación de la señal de amonio entre el nuevo ruido calculado ya filtrado por el filtro de Savitsky-Golay, ¿ok? Y vemos que la relación es de 12,02, ¿ok? Si veíamos cuánto era con el filtro de media móvil, 12,31. Entonces andamos similar, ambos filtros sirven y lo más importante es que demostramos que hay un mejoramiento de la relación señal-ruido, ¿ok? Paso de 3,77 a 12,002 con Savitsky-Golay o a 12,32 con el filtro de media móvil, ¿ok? Y esto sería más o menos el procedimiento que ustedes deberían de realizar para la tarea.